La ignoraron, la ridiculizaron, la sacaron de la patrulla por considerarla demasiado lenta. Pero cuando dos hombres armados irrumpieron en una escuela llena de niños, solo una persona tuvo el valor de actuar. Esta es la historia de la policía obesa y humillada que, a pesar de ser desacreditada por todos, enfrentó el peligro sola y salvó decenas de vidas. Pero ¿sabes qué le pasó después? Ella no fue condecorada, fue removida. ¿Alguna vez te han juzgado solo por tu apariencia? ¿Alguna vez te han llamado inútil sin conocer tu historia? Comenta a continuación. Suscríbete para más historias reales que el sistema intenta ocultar. Todos los días, la agente Marisela Guzmán, de 51 años, salía de casa 15 minutos antes de lo necesario. No por celo, sino para evitar encontrarse con sus compañeros en el vestuario. En el barrio de San Andrés, Guayapam, nadie le hablaba cuando vestía el uniforme. O mejor dicho, le hablaban con sus placas, nunca con la mirada. Esa mañana, la radio de la patrulla transmitió el reporte de rutina. Un robo menor en un mercado, sospechosos huyendo en motocicletas, nada grave. El sol ya salía con fuerza sobre los tejados rojos y polvorientos del pequeño pueblo. Marisela se ajustó el cinturón de su uniforme reforzado, una talla especial que tuvo que comprar ella misma, ya que el Estado no proveía tallas especiales. A su lado, en el asiento del copiloto, el joven agente Ángel Montalvo jugueteaba con su celular, con los auriculares puestos. No podía disimular su aburrimiento, y no respondió a ninguno de los intentos de conversación de su compañero. ¿Por qué la ponen a patrullar? Es lenta, no puede correr, es un riesgo, decía la gente en las esquinas de la comisaría de Santa Cruz, Xochocotlán, donde Marisela había trabajado durante más de 22 años, pero nadie se lo dijo a la cara. Simplemente la obligaron a conducir y fingieron que no existía. Su apodo entre los oficiales más jóvenes, aunque nunca lo dijeron directamente, era la Búfalo. Durante la última semana, se intensificaron los rumores sobre actividad extraña cerca de la escuela comunitaria Benito Juárez, donde niños de bajos recursos asistían a clases de tiempo completo. Pero como el barrio estaba en las afueras, las advertencias fueron desestimadas. Solo es ruido de pandillas intentando marcar su territorio. Nada más, dijeron los líderes. Solo Marisela leyó atentamente el boletín. Esa misma mañana, estacionada frente a una panadería popular, Marisela vio a niños uniformados cruzar la calle con mochilas coloridas. El olor a elote y café amargo impregnaba la acera. La actividad de la ciudad parecía rutinaria, hasta que vio algo extraño. Un hombre estaba parado en la esquina de la escuela. Su abrigo negro era demasiado pesado para el clima. Había estado allí desde la mañana anterior. Ella lo miró. Él fingió mirar su teléfono. Marisela entrecerró los ojos. Sentí algo. Oficial Montalvo, ¿vio usted a ese hombre que estaba allí ayer? Ni siquiera se quitó los auriculares. ¿Cuál hombre? La narradora lo sabía. Allí no se valoraba su instinto, pero era real. Fue el mismo instinto que la llevó a un ascenso al principio de su carrera, y luego la ignoraron sumariamente por ser demasiado grande para el trabajo callejero. Anotó la matrícula del coche aparcado en la esquina. Se envió un mensaje de audio describiendo al hombre. Pero no les he dicho nada a mis superiores. Todavía. Al mediodía la citaron a la comisaría para presentar una denuncia sencilla. Al entrar en la oficina del subcomandante Esteban Perea, oyó risas apagadas provenientes de la cocina. En cuanto entró, las risas cesaron. Guzmán, otra vez olvidaste tu merienda en la nevera. Estás ocupando el espacio de los demás. Lo siento, señor, no volverá a suceder. Él no la miró. Simplemente firmó el papel y dijo, puedes irte. Marisela se giró para irse, pero sin quererlo,
Escuchó un fragmento de conversación al otro lado de la puerta. Te juro que llegarás a algo. Señora no va a vender el coche. Es un peso muerto, literal. Ella fingió no oír, como siempre hacía. Pero ese día, algo en ella empezó a querer responder. La tarde seguía bochornosa cuando la patrulla de Marisela se detuvo cerca de la gasolinera de la Avenida Independencia. La radio estaba silenciada. El silencio entre ella y Montalvo se abría como un muro de cristal. Podía ver a través de él, pero no había manera. Mientras cargaban combustible, llegaron dos compañeros de otra patrulla, el Sin, oficial Rojas y el teniente Adrián. Ambos sonrientes, con uniformes impecables y miradas llenas de malicia disimulada. ¿Y tú, Búfalo, no bajas?, preguntó Rojas riendo. Estoy aquí, respondió ella, con una leve sonrisa congelada en su rostro. Adrián se acercó a la ventana y dijo en voz baja, para que solo Montalvo lo oyera. Dicen que encerró el arma en el armario y ni siquiera puede correr tras el criminal. Quizás ni quepa en el armario, ¿no?, añadió Rojas, y se echaron a reír. Marisela escuchó, pero no reaccionó. La narradora lo sabe, aprendió a convertir la indiferencia en una armadura, pero en su interior cada frase era un cuchillo invisible. Cuando regresaron a su patrulla, ella miraba fijamente la calle. Su cuerpo ocupaba todo el asiento, sí, y sus manos, fuertes, con cicatrices de años de patrulla, se aferraban firmemente al volante. Pero en su interior, la duda crecía. ¿Tienen razón? ¿No podría realmente correr si tuviera que hacerlo? Al final del día, al entregar los registros del día, Marisela notó un movimiento extraño en el sistema interno. El informe que había presentado sobre el hombre frente a la escuela se había archivado como poco relevante. Hizo clic para reabrir. El sistema se congeló. Minutos después, recibió una advertencia del departamento administrativo. Evite reportar incidentes sin fundamento claro. Esto congestiona el sistema. La narradora, que sabe lo que no sabe, se da cuenta. Alguien está silenciando deliberadamente este tipo de advertencia, y no es la primera vez. Esa noche, en casa, Marisela preparó sopa de lentejas y comió en silencio. Su televisor, viejo y chirriante, transmitía una telenovela con jóvenes delgadas y dramáticas. No la vio, simplemente la dejó encendida para escuchar voces humanas. Al acostarse, recibió un mensaje anónimo de WhatsApp. Sin texto, solo una imagen, la fachada de la escuela comunitaria Benito Juárez, con la frase escrita en rojo en la pared: «Hoy no habrá salida para todos». Su corazón se aceleró. Intentó rastrear la fuente, número desactivado. A la mañana siguiente, al llegar a la comisaría, vio al comandante Luis Octavio conversando en privado con Esteban Perea. Al entrar, ambos guardaron silencio. «Agente Guzmán, hoy tiene programada una patrulla en el centro. No hay patrullas periféricas. Pero la escuela de la zona este... La escuela no está en tu jurisdicción. No queremos que se pase nada, ¿entiendes?». El narrador percibe el miedo oculto en el rostro de Esteban, pero también comprende que la orden de alejar a Marisela de ese lugar no fue suya. Vino de arriba. Ella asintió. No dijo ni una palabra. Pero antes de irse, imprimió una copia de la alerta y la guardó en el bolsillo interior de su uniforme. Porque en el fondo, ella lo sabía. Algo estaba por suceder, y nadie allí lo tomaría en serio, excepto ella. Esa mañana, la patrulla de Marisela siguió la ruta indicada: centro, zona turística, bancos y oficinas. Condujo en silencio, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La imagen de la escuela llena de grafitis seguía en su mente. El cartel aún resonaba: «Hoy no habrá salida para todos». La narradora se da cuenta. Está dividida: obedecer o actuar. Marisela sabe el precio de desobedecer órdenes, pero también sabe el precio de ignorar sus instintos. En la esquina del mercado municipal, mientras Montalvo tomaba un café,
Cogió la radio. Central, aquí la unidad 07. Solicito una actualización sobre la vigilancia escolar en la zona este. Negativo, unidad 07. No hay más movimiento. Regrese a su ruta. Marisela respiró profundamente y decidió desviarse del rumbo. Giró a la izquierda. Al otro lado de la ciudad, la escuela comunitaria Benito Juárez comenzó otra jornada escolar. Unos 240 niños ingresaron con uniformes blancos y mochilas de tela. Muchos padres no pudieron recogerlos al final del día, por lo que la escuela ofreció almuerzo y clases hasta las 6 p.m. En la caseta de vigilancia, don Horacio, guardia de seguridad de 63 años, vio el mismo coche negro estacionado en la esquina, el mismo modelo, el mismo conductor, solo que esta vez el hombre parecía nervioso. En el asiento trasero había otro tipo. No miraron afuera. Simplemente rebuscaron entre mochilas y maletines largos, similares a bolsas de equipo. Don Horacio sacó su celular e intentó llamar a la policía. Ninguna respuesta. La línea parecía bloqueada. En la patrulla, Marisela dobló por la avenida Salvador Allende y siguió la escuela. A lo lejos, vio el auto negro, el mismo hombre, el mismo abrigo. Un segundo hombre susurraba en el asiento del copiloto. Ella detuvo el coche. Montalvo miró el GPS y se quejó. «Estás fuera de lugar, nos van a joder con el mando. Entonces puedes bajarte, camina hasta el centro». «¿Estás loco?» «No, estoy viendo algo que nadie quiere ver, y si me equivoco, luego me disculparé». El narrador observa. Por primera vez en años, no pide permiso. Actúa. Ella cogió la radio y con voz firme dijo: «Central, unidad 07. Sospechosos armados vigilan una escuela infantil. Solicito refuerzos inmediatos». Refuerzo denegado, sin prioridad. Regreso a la ruta. Marisela apagó la radio. Salió del coche patrulla. Tomó su chaleco de repuesto y su radio de emergencia y empezó a caminar discretamente junto al muro de la escuela. La adrenalina le subía por el pecho, el sudor le corría por las manos. Al acercarse a la esquina, vio a los dos hombres salir del coche. Ambos armados, armas largas, ropa oscura, máscaras en los bolsillos. Se dirigían hacia la puerta lateral de la escuela, utilizada por los niños más pequeños al final del recreo. Ella sacó su arma, él señaló, él gritó: «¡Policía! ¡Vamos! ¡Al suelo!». Una corrió, la otra apuntó, disparó primero, falló a propósito, un tiro al suelo para dispersarse. Un grupo de niños entró corriendo. El sonido del disparo resonó por toda la cuadra, pero la comisaría seguía inmóvil. El narrador, que ve lo que nadie más ve, revela: dentro del coche de los delincuentes había una libreta con los planos del colegio, incluyendo los horarios de entrada y salida, y un nombre garabateado en una esquina: Carlos, hijo del regidor. Este no fue un ataque cualquiera. Fue un mensaje, un secuestro planeado, y nadie más que ella se había dado cuenta. El disparo de Marisela resonó por los pasillos de la escuela como una explosión. Los niños empezaron a correr despavoridos, los profesores gritaron y la puerta lateral se cerró desde dentro. Pero los dos hombres, armados, ya estaban dentro del patio. Marisela corrió tras él, sus pasos pesados golpeando el concreto, y por primera vez en años no le importaba la velocidad, le importaba la dirección. El narrador lo ve. El miedo está ahí, sí, pero bajo el miedo, una vieja ira empieza a latir. No era solo lo que los criminales estaban a punto de hacer, era lo que sus colegas nunca creyeron que pudiera detener. La radio crepitó. No hubo respuesta del centro de control. Montalvo había desaparecido. ¿Cobardía u omisión? No lo sabía, y en ese momento no importaba. Al entrar por un lateral de la escuela, vio a una de las maestras, María Elena, intentando esconder a un grupo de niños tras un casillero metálico. El más pequeño era Carlos, de 7 años, hijo del administrador municipal.
Temblaba bajo la camisa del colegio. Marisela le hizo una señal a la maestra para que guardara silencio. Caminó sola hacia adelante. Uno de los intrusos ya estaba en el pasillo principal. El otro, más joven, intentaba derribar la puerta de la oficina del director. Marisela tomó una posición. Él respiró. Levantó su arma. «¡Policía! ¡Quiten las armas! ¡Se acabó!». El más joven dudó. El otro se giró y disparó. El proyectil rozó la ventana. Ella respondió con 2 disparos bien dirigidos. Uno a la pierna del tirador y el otro al hombro del segundo. Ambos cayeron, gritaron. La sangre salpicó el brillante suelo de la escuela. Cuando finalmente llegaron los refuerzos 30 minutos después, la escena estaba clara. 2 pistolas en el suelo, 2 criminales detenidos y desarmados. Ningún niño resultó herido. Una policía obesa y jadeante estaba arrodillada en el patio, con las manos todavía firmemente sobre su revólver. El narrador afirma con calma: «Nadie vio cómo empezó, pero todos llegaron a tiempo para ver el final. Y allí, en ese patio, nadie pudo negar lo que había hecho». El comandante Luis Octavio fue el primero en cruzar la puerta. Se detuvo, observó, y no dijo ni una palabra. Se quedó mirando a Marisela durante unos segundos sin saber dónde esconder su vergüenza. «Si tú también sabes lo que es que te desacrediten solo por existir», comenta abajo, «suscríbete ahora. Contamos lo que nadie tiene el coraje de mostrar». Esa noche, la ciudad ya susurraba su nombre. La mujer que salvó la escuela. La mujer gorda que actuó mientras los demás huían. El policía obeso y humillado que evitó una masacre. Pero dentro de la comisaría, el tono era diferente. En el pasillo interior, mientras sus colegas la veían pasar con expresión de sobresalto, llamaron a Marisela a la sala de reuniones. Dentro estaban sentados el comandante Luis Octavio, el subcomandante Esteban Perea y un fiscal al que no conocía. «Agente Guzmán, usted actuó fuera de su curso normal, desobedeció órdenes directas y se puso en riesgo sin autorización previa. Con el debido respeto, señor, si no hubiera actuado, hoy habría niños muertos o un secuestro masivo. Nadie dice que tus acciones no fueron pero tu conducta debe ser evaluada. Hay reglas que seguir. El narrador lo sabe. Es el viejo truco de la autoridad. Culpar a quienes hacen lo que deberían haber hecho. Porque reconocer su heroísmo implicaría reconocer su propia omisión». El fiscal se aclaró la garganta. «Estamos considerando abrir un procedimiento administrativo». Disparó su arma en el recinto escolar sin autorización. Incluso con el resultado positivo, se violaron los protocolos. Marisela permaneció en silencio, pero por dentro, algo ya había cambiado. Horas más tarde, sola en el vestuario, abrió su oxidada taquilla y encontró una carta doblada, sin remitente, letras pequeñas y apresuradas. «Gracias. Mi hijo está vivo porque no tienes de qué preocuparte. Nunca más dejes que te borre». Firmado: «Una madre que vino de allí». Ella leyó la carta 3 veces y la guardó en su billetera. A la mañana siguiente, los periódicos locales publicaron el titular: «Un policía marginado previene una tragedia escolar». Y abajo, en 1900, letras más pequeñas, mientras otros dudaban, ella actuó. En el programa de radio comunitario, un padre llamó en vivo: «Quiero agradecerle a la agente que no tiene miedo. Quizás ni siquiera sepa lo que hizo por todos nosotros, pero ahora todos saben quién es Marisela Guzmán». En la comisaría cesaron las risas, los chistes se acabaron, y algunos por primera vez la saludaron con un leve gesto de la cabeza. El narrador se da cuenta: todavía no es respeto, es cautela, es incomodidad ante lo que ya no se puede ignorar. Pero también es el comienzo de una grieta en los prejuicios, y como toda grieta, puede crecer.
48 horas después del incidente, mientras la ciudad aún reaccionaba al acto de valentía, Marisela fue sorprendida con un anuncio formal. No llegó por radio ni por teléfono. Lo entregó en mano, sin contemplaciones, un pasante administrativo. La agente Marisela Guzmán será retirada temporalmente de sus funciones de patrullaje mientras se lleva a cabo una investigación para determinar conducta fuera de los protocolos operativos estándar. La narradora, que conoce el sistema al dedillo, sabe lo que esto significa. Quieren borrar su logro antes de que pueda crecer, porque su heroísmo amenaza una jerarquía construida sobre frágiles vanidades. Marisela leyó el periódico en silencio. Firmado. Fue al armario y cogió sus cosas. No lloré. No discutimos. Ella simplemente miró por última vez el pasillo donde tantos pretendían que ella no existía, y se fue. Al día siguiente, se transmitió una entrevista con el comandante Luis Octavio en la televisión local. De pie frente a una bandera mexicana, dijo: «La rápida actuación de la corporación evitó un incidente grave. Nuestros hombres actuaron con prontitud. Fue un esfuerzo conjunto del departamento de policía. Ninguna mención de Marisela, nada. El narrador no se sorprende, porque cuando el mérito proviene de alguien a quien ridiculizan, la estrategia es silenciar, reescribir, reemplazar, como si nunca hubiera estado allí, pero las calles recordadas. Una maestra de la escuela publicó una foto antigua de Marisela sonriendo con niños, con el título «Actuó cuando nadie más se movió. Se quedó cuando todos huyeron». Comenzaron a aparecer carteles escritos a mano en las paredes del barrio. «Gracias, Marisela. No estás solo. Te vimos». Montalvo, el socio que huyó de la escena, recibió elogios internos por su buena comunicación de respaldo. Rojas y Adrián, ascendidos a grupo de trabajo en el centro. Marisela, suspendido, olvidado, silenciado. Pero en casa, cuando abrió el refrigerador, encontró un paquete de pan con una nota pegada. «Me salvaste y ni siquiera lo sabes». Firmado, el padre de la chica de la mochila morada. Aquella noche, sola en el porche, mirando el cielo oscuro, susurró: «Podrán quitarme mi placa, pero jamás me quitarán lo que hice». Y el narrador concluye: la injusticia había triunfado por ahora, pero lo que había sembrado ya crecía por todas. En partes, invisible como siempre, imparable como nunca antes. Marisela estaba oficialmente fuera de escena, con un salario reducido. Le prohibieron usar uniforme, le prohibieron entrar en la comisaría, pero lo que descubrió en esos días de silencio fue aún más grande. Ella comenzó a investigar por su cuenta. Con la ayuda de un ex colega que ahora trabajaba en el Departamento de Vigilancia Electrónica de la ciudad, Marisela pudo acceder a imágenes de la calle de la escuela, de la mañana del ataque y de los 3 días anteriores. En todos ellos, el mismo coche negro. En todos ellos, los mismos 2 hombres. Pero había algo peor. El narrador revela: en las imágenes de 2 días antes del ataque, aparece un tercer hombre. Lleva el rostro cubierto, pero a su lado una placa visible de uso interno de la policía. Alguien de dentro facilitó el plan. Alguien de la corporación ayudó a los criminales a entrar. A la mañana siguiente, Marisela llevó las imágenes a un viejo contacto en el Ministerio Público del Estado, el fiscal Rodrigo Nájera, conocido por buscar peleas que nadie quería. Al ver las imágenes, Nájera simplemente dijo: «¿Tienes idea de lo que descubriste?» «Sí, pero nadie lo oirá si solo lo dice la gordita que está fuera. Por eso estoy aquí». 2 días después, la bomba explotó. La prensa local recibió un dossier anónimo con videos, fotos y audios internos que probaban la omisión y complicidad de agentes de la propia comisaría en el plan de secuestro. El objetivo era Carlos, hijo del alcalde de la ciudad, por deudas políticas. El ataque fue orquestado por una célula criminal infiltrada en las fuerzas de seguridad. La farsa se vino abajo.
A la mañana siguiente, el titular era diferente. Policía destituido denuncia red de corrupción interna tras impedir masacre. Y en letras grandes, ella salvó a los niños de la ciudad. Ahora expone a los padres de la mentira. La ciudad estaba en llamas. En las redes sociales aparecieron miles de mensajes de a quien llamas invisible. Policía obesa humillada. Ahora es la mujer la que rompió el silencio. Perdón, Marisela, perdón por reírnos antes. Al final del día, el comandante Luis Octavio fue destituido. El subcomandante Perea renunció. Rojas y Adrián fueron citados a declarar, y Marisela regresó a la comisaría, no como un agente de ritmo, pero como testigo central en la mayor investigación policial en la historia de la ciudad. El narrador dice: cuando la verdad grita, incluso aquellos que se han tapado los oídos se ven obligados a escuchar. Y ese día nadie pudo fingir más que ella era solo una sombra. El lunes siguiente, la sala de conferencias de la comisaría estaba abarrotada. Cámaras, reporteros, representantes del gobierno estatal. Nadie estaba allí por voluntad propia, estaban allí por obligación. En el centro del escenario improvisado, entre banderas y micrófonos, la llamaron por su nombre. La agente retirada Marisela Guzmán, por su acto de valentía y contribución a la justicia, será honrada con la medalla al servicio público honorable. Subió las escaleras lentamente, no por cansancio, sino porque conocía el peso de ese momento. El narrador susurra: no fue gloria, fue una tímida reparación, hecha tarde, hecha por alguien que quería limpiar ante las cámaras. Recibió la medalla del nuevo comandante. Se tomaron fotos, aplaudieron, sonrisas formales, pero ninguno de los que la ridiculizaron estaba en el escenario. Ninguno de los que la llamaban búfalo salió a disculparse en público. Hasta que al final, entre la multitud, apareció Esteban Perea, el subcomandante que ignoró sus informes, que la rechazó, que se burló de ella durante años. Llevaba la corbata torcida, se había quitado el uniforme y tenía la mirada baja. Se acercó lentamente. Guzmán, metí la pata. Y si solo fuera yo, estaría bien. Pero mi hijo estudiaba en esa escuela. Estaba allí ese día. Debería haberte escuchado. Lo siento. Ella lo miró a los ojos. El perdón no cambia lo que hiciste, pero puede cambiar lo que hagas de ahora en adelante. Se dio la vuelta y se alejó. Al salir, fue detenida por un periodista. ¿Quieres dejar un mensaje? Ella pensó por un momento, y él respondió: no quiero que me recuerden como una heroína. Quiero que recuerden que el silencio mata y que el prejuicio también es un arma cargada. El narrador lo sabe. La ciudad aplaude ahora, pero la herida no ha sanado, porque el reconocimiento tardío, aunque justo, aún está manchado por la vergüenza ajena. Ella aceptó la medalla, pero ella caminó a casa, sola, como siempre, y por primera vez no dolió. La semana después del homenaje, el revuelo disminuyó. Las cámaras se han ido. Los políticos siguieron sus agendas, y los aplausos se callaron como todo lo que nunca fue sincero. Marisela volvió a su rutina. Ya no vestía uniforme ni conducía una patrulla, pero conservaba la misma firmeza. Ahora trabajaba como consultora voluntaria en una escuela cívica comunitaria, enseñando seguridad y ciudadanía a adolescentes de las afueras. Ella no quería puestos, sin promoción, solo quería seguir siendo útil. El narrador observa: es extraño cómo a veces la mayor victoria no tiene sonido. No hay foco, simplemente ocurre dentro del pecho, como un nudo que se deshace sin que nadie lo vea. El primer viernes del mes, Marisela llegó temprano al centro comunitario, abrió la puerta, preparó café y se sentó frente a la pizarra. A las 8 en punto llegaron los primeros estudiantes, entre ellos un niño de 11 años, con una mochila morada y una sonrisa tímida. Era Carlos, el hijo del gobernador, el niño que ella había salvado.
Buenos días, agente Marisela. Con Marisela basta, Carlitos. Se sentó en la primera fila y discretamente le entregó una nota doblada. En el interior, solo una frase escrita con letra infantil. Todavía tengo pesadillas. Pero cuando recuerdo que fuiste tú quien me salvó, me siento a salvo de nuevo. Ella lo leyó. Él respiró profundamente y sostuvo el papel con ambas manos como si estuviera sosteniendo algo precioso. Ese día nadie la filmó, nadie la felicitó, pero cada vez que un estudiante se quedaba en silencio para escucharla, ella sabía que había algo más grande que la vergüenza, más grande que el prejuicio, más grande que el miedo. El narrador concluye: no hay medalla más honesta que ser visto. Y en ese centro comunitario, entre sillas de plástico y pequeñas voces, finalmente fue vista. Pasaron los meses. La comisaría de Santa Cruz, Xochocotlán, ha cambiado de mando en 2 ocasiones. Los carteles con el rostro de Marisela desaparecieron de las paredes. Los periódicos volvieron a los titulares triviales. Pero una mañana cualquiera de otoño, mientras el viento arrastraba hojas secas por las calles, ella estaba allí, sentada en el banco de madera del mercado municipal, bebiendo su café con pan de elote, como lo había hecho antes. Él vestía ropa sencilla, cabello atado, ojos atentos. A su lado, un niño de unos 6 años la miraba fijamente. Se acercó y preguntó: «¿Eres el policía del colegio? ¿El de la tele?» Ella miró y sonrió levemente. «No, solo soy una dama que escuchó cuando nadie más quería escuchar». Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego corrió de nuevo hacia su madre. El narrador sigue este simple gesto y dice: «No fue un final heroico. No hubo música ni explosión. Pero allí, entre la invisibilidad y el respeto, nació algo excepcional. La verdad». A última hora de la tarde, casa, en Marisela estaba lavando los platos cuando se detuvo un momento. Miró por la ventana. El sol descendió sobre los tejados de Oaxaca, tiñendo todo de un intenso color naranja. Ella permaneció allí, inmóvil, sintiendo el calor en su rostro. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque todo hubiera mejorado, pero porque ella se había resistido. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario abajo. Suscríbete al canal para más historias reales como esta. Comparte con alguien que ha sido desacreditado solo por existir. Volveremos pronto y seguiremos diciendo lo que nadie se atreve a mostrar.